Buenas, vamos a continuar con el curso de Matplotlib. En el vídeo anterior estuvimos viendo las herramientas que podíamos utilizar para configurar algunos de los gráficos. En la clase de hoy vamos a ver algunos tipos de gráficos para que veáis cómo se pueden llevar a cabo desde Matplotlib, desde Pandas, etc. Vamos a ello. Ejecutamos las librerías, ejecutamos los datasets y lo limpiamos para que nos eliminen aquellas filas que tengan NAs. Vale, tipos de gráficos. El primero que vamos a ver es gráfico de líneas, que lo vimos en la clase anterior, que sirve para variables temporales o secuenciales y permite las relaciones entre dos variables continuas. Yo aquí ejecuto esto y aquí podemos ver que he hecho un group by de clase y de clase para la media de edad. Aquí yo estoy haciendo un plt.figure. Eh, al llamar a plt.figure, estamos inicializando una figura para dibujar el gráfico. Y por otro lado, con fixSize es un parámetro dentro de plt.figure que te permite especificar las dimensiones que queremos para la figura. Aquí estamos usando ax, que permite, se refiere a un eje y representa el sistema de coordenadas en el que se trazan los gráficos, siendo el lienzo. Al usar plt subplot para crear un gráfico, ax se convierte en una instancia de ese eje. Por otro lado, aquí estamos utilizando plot para hacer un gráfico de líneas, le indicamos el índice, le indicamos los valores, marcador, tipo de línea que queremos, color, título, etiqueta para el eje X, eje Y, que queremos un grid y que nos lo muestre. Lo ejecutamos y perfecto. Si quisiéramos llevar a cabo el mismo proceso pero con Pandas, Pandas tiene implementado la posibilidad de poder usar Matplotlib. De tal manera que aquí tenemos lo mismo. Aquí en lugar de plt.plot yo cojo el group by que he hecho y le indico que me haga un punto plot. Si no pongo nada, por defecto es de líneas. Hacemos los mismos procesos. Aquí el título se le indica dentro. Ponemos set xlabel y set label. En este caso se utiliza de esta manera con Axe porque es un objeto de eje creado con plot. De manera que setXLabel es un método para establecer la etiqueta del eje X cuando es un objeto de eje, como es este caso de aquí. Si utilizáramos, por ejemplo, PLT directamente, podríamos poner XLabel y label directamente. Lo mostramos por pantalla y más de lo mismo. Vale, aquí tenemos otro gráfico. En este caso estamos haciendo la media de lo que pagaron por la entrada por clase. Hacemos figure, hacemos el eje, queremos grid. Esto lo vimos en la clase anterior. Aquí hemos hecho un font dict con el cual indicamos cómo queremos que sea el título y luego se lo indicamos aquí, dónde queremos que esté colocado, qué path queremos. Path, para, pues si no os acordáis, es la separación que hay. A ver, que se vea más claramente. Vale, se ve, se entiende. Cómo queremos que sean las etiquetas, cómo queremos que sean las líneas. Aquí, por ejemplo, hemos puesto 0.5, pero podríamos haber puesto 1. Lo que pasa es que se queda más bonito así. Luego, para el plot, qué configuración queremos. Esta la vimos en la clase anterior. El marcador, color, que queremos que sean puntitos. Queremos que sean rojos en la periferia y por dentro queremos que sean amarillos. Y de qué tamaño lo queremos. La leyenda y que lo mostremos. Vale, continuamos.
Aquí es lo mismo, pero lo estoy haciendo con punto plot. Como veis, normalmente cuando lo hacemos desde pandas es más cómodo que desde Matplotlib. Hay como menos código y nos da el mismo resultado. Vamos a ver. Aquí, ¿qué diferencia hay? Pues este se me ha colado. Lo elimino. Vale. Aquí, por ejemplo, tenemos un diseño diferente donde es la ciudad de embarque, cuánto dinero se dejaron. Y aquí le estamos indicando una serie de configuraciones. Esto es igual, esto es igual, esto es igual. Vale. Set face color nos permite establecer el color de fondo del área de trazado del gráfico. Yo aquí, por ejemplo, le podría haber dicho rojo y lo tendríamos rojo. He elegido este color porque es más suave y bonito. El grid, con el alfa podemos determinar cuánta opacidad queremos. Por ejemplo, yo aquí le he puesto 0,5, pero le podría haber puesto 1. Si le pongo 0, no sé si 0 me va a dejar. Sí, me deja. Vale, pues no hay grid. Lo dejamos como estaba. Más cosillas. Aquí es lo mismo que antes, un fondit. Esto lo entendéis. El weight sería, sería, por así decirlo, el tipo de relleno que tiene el título, por así decirlo. Más bien, bueno, la opacidad que tiene, por así decirlo. De tal manera que esto se podría cambiar también. Más cosillas. Aquí, por ejemplo, le podemos indicar en la leyenda cómo queremos que sea la opacidad también de esto. Vemos que nos quedamos sin recuadro. Podríamos también quitarle el recuadro, que es lo mismo que ponerlo como cero. Más cosas. Vale, esto es nuevo. Con esto le estamos diciendo qué rotación queremos. Aquí yo, como pienso que así se queda más bonito, le he metido 45, pero podría ponerle 0 y lo dejamos como lo vemos normalmente. Por ir probando modificaciones que podéis plantear en vuestro gráfico. Con spines, podemos controlar la visibilidad de las líneas que delimitan el área del gráfico. Aquí yo le estoy indicando la parte superior y la parte de la derecha. Si yo le quito esto, pues vais a ver que se queda mucho más justo. Si yo aquí se lo dejo, vemos que se queda más bonito. Más cosas. Aquí más de lo mismo. Lo único que simplemente que lo he hecho con punto plot. Y es, como veis, menos código que aquí. Y el resultado es muy parecido. Vale, ahora vamos a los gráficos de barras. Los gráficos de barras permiten estudiar variables categóricas o discretas en el eje X, comparaciones entre diferentes categorías y frecuencia o recuento de categorías. Aquí más de lo mismo, yo estoy haciendo un value counts en vez de un group by. Y vemos cuántos elementos hay de cada una de las clases. Yo posteriormente hago un eje, hago en este caso PLT bar en lugar de PLT plot. Lo que quiero son barras. Le indico el índice, le indico los datos y el color. Esto creo que es 100. El título, etiqueta, sí que lo muestra. Y aquí lo tendríamos. Si quisiéramos hacerlo, por ejemplo, con plot, se le tendría que añadir el kin bar.
Anteriormente, como por defecto lo hace como un plot, como una línea, no hace falta ponérselo, pero para cada uno de los gráficos que quieres hacer con punto plot, le tienes que indicar el tipo de gráfico que quieres. Y aquí lo mismo, le indicamos las dimensiones, el título, el color, en vez de xlabel, set xlabel, mostramos y se ve. A ver, uy, vale. Aquí lo mismo, hacemos esto, hacemos un gráfico de barras, aquí le estoy indicando los colores que quiero para cada uno de ellos, opacidad, como quiero de grandes que sean, color de fondo, piripipipim, vale, todo normal. Que no quiero que haya rotación, el tamaño de los ticks y demás. Esto es muy parecido a lo que hemos visto. Vale, aquí por otro lado es lo mismo, pero aquí le estoy indicando que lo quiero hacer con punto plot y que quiero que sea de tipo de barras. Entonces todo lo demás es igual. Aquí lo que os puede surgir alguna duda es con esto de aquí. Aquí le estoy indicando con getXTickLabels es un método que obtiene las etiquetas del eje X del gráfico, que ya lo teníamos y lo mismo que teníamos rotación y font size. Quitamos y lo tenemos. Si yo esto se lo quito, por ejemplo, va a seguir teniendo las etiquetas tercera, primera y segunda, pero le va a cambiar el formato que le acabo de poner. Más cosas. Vale, aquí lo que estamos haciendo es lo mismo. Estamos haciendo, en este caso, una pivot table. Figura, eje. Aquí le estoy indicando que quiero que sea con pandas de tipo barras. Aquí le estoy poniendo stacked. Cuando hacemos gráficos de barras, el parámetro stacked nos sirve para indicarle que queremos que las barras se apilen unas encima de otras en lugar de mostrarse por separado. Si yo, por ejemplo, las quisiera por separado, pues le ponéis aquí false y lo tendréis por separado. ¿Que no ponéis nada? Pues os lo hace por separado. Yo voy a dejarlo de esta manera. Más cosas. Bueno, aquí tenéis de nuevo lo del tema del weight, que lo hemos visto antes con el tema de set title. Eh, que hemos dicho que podíamos controlar el grosor. Para este caso a lo mejor sí que es interesante. Vamos a ver. Voy a ponerlo como normal en vez de como bold. Por ejemplo, vemos que a lo mejor así se vería un poco más bonito. Podríamos escoger algún otro, por ejemplo, ligero. Pues bueno, voy a dejarlo como estaba. A mí me gusta así. Vale. Y lo demás, pues todo muy parecido a lo que hemos estado viendo. Aquí arriba me dejo algo. Vale. Aquí tenemos otro gráfico. En este caso, tenemos value counts, tenemos figura, tenemos los ejes de barras. Aquí, por ejemplo, estamos utilizando plt.bar. Le indicamos el índice, los datos, colores que queremos, la configuración y si queremos una rotación. Muy parecido, pero con una paleta de colores diferentes. Aquí exactamente lo mismo, pero os lo he hecho para que lo tengáis con punto plot, con kin igual a bar, para que veáis cómo se puede hacer de las dos maneras. Vale, ahora vamos a gráficos de barras horizontales. Eh, es similar al gráfico de barras, pero más adecuado cuando tienes muchas categorías o cuando quieres que las etiquetas del eje X sean más legibles. Es decir, eh, tiene las mismas configuraciones que hemos visto para gráficos de barra, sirve para comparación de categóricas, no sirve para recuentos, pero por ejemplo, si a lo mejor queremos ir metiendo muchas variables, pues a lo mejor es más interesante. O sea, lo tenéis que probar vosotros para ver cómo queda. También para casos de consum, sumatorio acumulados, etcétera.
En la práctica es muy parecido a lo que hemos visto. La única diferencia es que aquí le tengo que poner barra horizontal en vez de bar. Se configura todo igual y ahí lo tendríamos. Si lo queremos con punto plot, pues le ponemos kin igual a barra horizontal y lo tendríamos también. Piripipipi. Bueno, este es un ejemplo un poco más, por cambiar un poco el formato. Aquí le estoy diciendo un pivot table, consigo los índices, le digo quién ha muerto, quién no ha muerto. Vemos un aranje de las categorías, que son los índices. Hago una figura, hago un eje, hago las barras, indico color, etiqueta y demás. Indicamos qué tipo de web queremos, color, tamaño, cómo queremos que sean las dimensiones. Por ejemplo, voy a quitarlo de nuevo para que se vea la diferencia. Aquí lo veríamos así. Y si se lo dejamos, lo tendríamos así. Se queda más bonito de esta manera. Y todo lo demás es esencialmente igual que lo que hemos visto. Aquí lo he hecho con punto .plot y muy parecido. Vale, ahora vamos a ver el tema de los histogramas. En el caso de los histogramas nos sirve para variables numéricas continuas, distribuciones de frecuencia de una sola variable e identificar la forma de distribución de los datos. Aquí yo, por ejemplo, lo que estoy haciendo es lo mismo que siempre. Aquí le digo que quiero que me haga un histograma para la columna edad, cuántos cortes quiero, el color, el edge color, opacidad, título, etiquetas y demás, y cómo quiero el grid. Y de esta manera podríamos ver una distribución de esta variable continua que es la edad y vemos que se aglomera alrededor de entre 20 y, vamos a decir, 25, 30 años, es donde más cantidad hay y a partir de ahí pues decrece. Vemos que aquí hay una cola en la cual es mucho más elevada que la parte de aquí. Entonces seguramente es porque hay muchas parejas a lo mejor jóvenes que fueron al Titanic con niños y vemos que a medida que avanza la edad, pues hay menos personas. Y lo ejecutamos, que se me olvidó. Que queremos hacerlo con punto .plot, pues lo mismo. Punto .plot, kim, y aquí le indicas que quieres que sea un histograma. Y a mi parecer es igual prácticamente, pero con menos código. Vale. Uy, se me olvida el de antes. Aquí más de lo mismo. Tenemos un histograma. Aquí lo que le he dado es el dinero que se dejaron en los billetes. Todo esto lo mismo. Bueno, aquí le he añadido que quiero que el título esté en el centro y que el pad sea 10. El pad recordemos que era para poder ver aquí la diferencia, para el espacio que fuera necesario, para que no se quedara fuera o muy pegado. La altura que hay desde el título hasta que empieza el gráfico sería la definición. Más cosillas. Aquí lo mismo, pero lo he hecho con punto .plot. No tiene mucha diferencia. Es quizá un poco menos de código. Más cosas. Vamos a ver. Vamos a ver ahora scatterplot, los gráficos de dispersión. Sirve para relacionar dos variables continuas. Identifica patrones o tendencias. Detecta la presencia de valores atípicos o anomalías. ¿Vale? Esto es muy útil porque vamos a ver primero la configuración. Establecemos la figura, eje, le decimos que queremos que sea un scatter. Aquí, por ejemplo, le tengo que indicar la columna de la edad y la columna del dinero que se han dejado, las dos variables continuas. Opacidad, color, todo lo demás prácticamente igual. Y aquí podemos ver cómo se distribuyen. Podemos ver que en general el dinero que se dejan suele ser por debajo de 100, la gran mayoría de personas, sin importar la edad. Vemos que hay unos outliers que serían las pocas personas que se dejaron más de $500, teniendo en cuenta que ya el siguiente subgrupo sería en 280 o 270.
Habría que preguntarse por qué esta gente pagó tanto por su viaje. Podríamos incluso ver respecto a lo mejor esta cantidad de aquí, cuáles de estos datos también están muy alejados y ver por qué, si son porque todos ellos fueron embarcados en un sitio en el cual era más caro, si es porque la primera clase de un sitio en específico era muy cara, etcétera. Más cosas, bueno, lo mismo pero con punto plot. Aquí le ponemos en King scatter. Bastante más, bastante menos código, bastante más sencillico. Aquí lo he hecho con tarifa y con clase. Aquí tengamos en cuenta que este pues estaría mejor representado con otra de las representaciones que hemos hecho porque tarifa sí que es continuo, pero clase sería como categorías, sería un ordinal. Entonces, pues claro, se quedan todos en el, en ese eje. Y de todas formas podemos ver también el outlier que hemos visto antes. Más cosillas, poca cosa aquí. Bueno, lo único es que aquí he mapeado los valores para luego indicarle yo cómo quiero que se pusieran. Por si quisiéramos redefinir cómo queremos que se llamen en los ejes, si cambiar los datos originales. Aquí, por ejemplo, lo que le he dicho es, cógeme la clase, me la mapeas con este mapeo que te he dicho aquí, este diccionario, y me lo pones como esta columna. Que bueno, la he puesto como numérica, pero serían categorías. Y el resto, pues muy parecido a como lo teníamos. Aquí lo mismo, pero lo he hecho con el kin. Le indico la X, la Y, el color, lo configuro aquí y se me queda muy parecido. Vale, vamos ahora a los gráficos de caja, o también llamados postplot. Este tipo de gráficos nos sirve para variables numéricas, comparamos distribuciones de una o más variables y identificamos valores atípicos, dispersión y simetría en los datos. Bueno, aquí tenemos el cómo se podría llevar a cabo. Aquí yo he dicho, hazme la figura, hazme un group by, punto apply, le he dicho que me lo aplique como una lista. Aquí hago plete boss plot, le indico los datos, hacemos el fondit y lo imprimimos por pantalla. Aquí podríamos apreciar el audio layer que hemos visto antes. También estos de aquí aparecen como audio layer. Podríamos ver la distribución cómo nos la hace, etcétera. Si quisiéramos hacerlo con pandas, aquí tendríamos lo mismo. Aquí le estoy indicando que quiero que sea un boss plot, le estoy indicando cuáles son las columnas, la clase, etcétera, el formato, y lo podemos hacer muy similar a como lo teníamos. Este de aquí. Pues lo he hecho para género y tarifa. ¿Vale? Aquí podemos ver que en general las mujeres pagaron más dinero que los hombres por la tarifa. Un poco más. Ejecutamos. Y aquí lo mismo. Ejecutamos y podemos apreciar que las mujeres pagaron más que los hombres por su billete. Y bueno, podemos apreciar también los outliers, podemos apreciar también la caja de bigote, los cuartiles, la media, etcétera. A ver. Gráfico circular. El gráfico circular se suele utilizar para variables categóricas y muestra la proporción de cada categoría en un conjunto de datos. Aquí pues lo mismo de siempre. Hacemos, por ejemplo, aquí he hecho un value counts. Aquí he hecho el PLT figure. Para utilizar el gráfico de tarta, lo hacemos con PLT si lo hacemos desde Matplotlib. Le indico los pasajeros por clase, las etiquetas con su índice. Aquí tenemos AutoPCT. AutoPCT es un parámetro que nos permite mostrar porcentajes y formatearlos.
Aquí, por ejemplo, le estoy diciendo que me muestre solo un decimal para el porcentaje y seguido del signo de porcentaje. Si yo aquí, por ejemplo, le dijera que quiero 2, pues me mostraría 2. Si le digo que quiero 3, me mostraría 3. Vale, lo dejamos como estaba. Eh, Aquí le estoy indicando cómo quiero que sea el ángulo de inicio. Tengamos en cuenta que se mide en sentido contrario a la aguja del reloj y se empieza desde el eje X positivo. Es decir, si el eje X es este de aquí, empezaría desde aquí. De manera que, por ejemplo, yo aquí vamos a hacerlo. Vamos a hacer un par de ejemplos. Se va a entender mejor que. Yo aquí le estoy diciendo, oye, empiézame sin nada de ángulo. Pues me empieza desde aquí, va en sentido contrario a las agujas del reloj. Aquí empieza el siguiente y aquí termina. Que yo quiero que empiece en lugar de aquí, quiero que empiece aquí, que es como lo tenía. Pues empieza aquí, va en sentido antihorario, el siguiente y el siguiente. Que no, que quiero que empiece aquí. Quiero que me haga 180 grados y empiece aquí. Me lo haría, me lo haría y me lo haría. Que quiero que empiece abajo del todo. Pues empezaría 270 grados, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí. Que quiero que me lo haga desde el principio porque esto da la vuelta completa y es lo mismo que cero. Pues empezaría de esta manera y lo tendríamos de manera similar. Lo dejo como estaba. Los colores, que se los he puesto en hexadecimal, el título, tamaño, color, etiqueta, etcétera. Lo ponemos aquí. Aquí lo mismo, pero lo estoy utilizando el punto plot. Y tipo de gráfico que quiero, de Dart. Ejecuto y lo tenemos. Aquí lo mismo, pero le he dicho que quiero saber la proporción de supervivientes por sexo en el dataset. Me lo da. Lo he ejecutado, sí. Aquí lo mismo, pero lo he hecho con punto plot y tipo de gráfico quiero que sea de tarta. Aquí, por ejemplo, lo he hecho para el tema de embarque y es muy similar. Vemos que casi todo el mundo fue de Southampton. Y aquí lo mismo, pero lo he hecho con, con punto plot y con de tipo de gráfico le he dicho que de tarta. Bueno, aquí quedaría un poco una pequeña representación de cómo podéis hacer los gráficos con Matplotlib, cómo podéis hacer también uso de Matplotlib desde Pandas. Eh, a posteriori, algunos de los gráficos que vamos a llevar a cabo en las siguientes clases, perdón, lo vamos a hacer desde Seaport. Vamos a ver que es mucho más sencillo. Aquí al final, en muchos de los gráficos, pues se nos ha ido bastante código para personalizarlo mínimamente. Y tampoco están muy personalizados muchos de ellos. Y vamos a ver que en Seaborn es bastante más sencillo. Entonces, bueno, nos vemos en la siguiente clase.